la palabra de Lucas, capítulo 23, los versículos 26 hasta el 56, y quiero invitarte a que podamos leerlos alternativamente. Dice así la palabra: y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: cubridnos. Llevaban también con él a otros dos, que eran malhechores para ser muertos. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: Este es el Rey de los Judíos. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Hasta ahí es la palabra del día de hoy. Vamos a hacer juntos una oración. Señor Padre Celestial, te damos muchas gracias porque en esta mañana tú nos traes ante ti para recibir tu palabra. Ayúdanos a comprender más de tu amor, ayúdanos a comprender más de tu poder. Guíanos con tu Espíritu Santo, danos la visión espiritual, danos el deseo de acercarnos más a ti. Guíanos, Señor, respáldanos. Pedimos tu bendición en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Leamos juntos el versículo clave del día de hoy, que es el versículo 46. Leamos juntos, por favor. Ya entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Hoy vamos a hablar de la cruz. La cruz.
Como hemos visto en las últimas semanas, fue en el Monte de los Olivos donde Jesús le declaró abiertamente la guerra a Satanás. Allí, en una sangrienta batalla cuerpo a cuerpo, en oración, el Señor tomó la decisión de seguir la voluntad del Padre Celestial antes que su propio deseo. La voluntad de Dios era nuestra salvación y para ello era necesario el mayor sacrificio, su propio sacrificio, el sacrificio del Hijo de Dios. De este modo, ante el avance del Señor por liberarnos de la muerte, el diablo comenzó a desplegar todo su poderío con el fin de derrotarlo. Aquella misma noche, apenas se levantó de su oración en Getsemaní, vinieron sus adversarios para arrestarlo. En ese momento Jesús los confrontó, diciéndoles: habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Ante su arresto, el Señor no opuso resistencia alguna. Y desde entonces sus acusadores buscaron por todos los medios que fuera sentenciado a muerte por el pueblo y los gobernantes. Porque, como confesaron los apóstoles ante Dios un tiempo después, verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo, Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían determinado que sucediera. Habían antes determinado que sucedieran. Dios había predeterminado nuestra redención por medio del sacrificio de su amado Hijo Jesús. Por eso, si bien los enemigos del Señor se levantaban queriendo hacer prevalecer la potestad de las tinieblas, era Dios quien tenía todo bajo su misericordioso control. Por eso Jesús, aún herido y castigado, se mantuvo en pie de guerra, firme contra el enemigo, con el corazón puesto en la salvación que nos daría por medio de cargar la cruz. Pablo nos dice: ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Jesús dio su vida para tomar nuestro lugar, por más que fuésemos indignos pecadores. Por eso, hoy queremos hablar del amor de Dios y del poder de la cruz. Ese incontenible amor con que nos amó, dando a su único Hijo para salvarnos. Ese asombroso poder con el que fuimos rescatados de las garras del diablo y de la muerte. Que en este día, el tremendo amor redentor del Señor y el invencible poder de la cruz colmen y desborden tu corazón. Démosle toda gloria a nuestro Dios por habernos abrazado con tal amor inmerecido. Ese amor que se hizo claramente y estremecedoramente evidente por medio de la cruz. Amén. Ante las feroces voces de la multitud que pedían que Jesús fuese crucificado, Pilato accedió a entregarlo a la muerte. Por más que él sabía que era inocente, por más que él sabía que había sido entregado por envidia. Y fue así como, después de sufrir los duros azotes y la burla de los soldados, Jesús salió hacia el Calvario llevando la cruz. No obstante, su cuerpo debilitado no resistió el peso hasta el final del recorrido. Por eso, uno de entre quienes observaban su camino hacia la muerte fue obligado a ayudarlo. Era Simón, un visitante de la ciudad de Cirene, que seguramente había venido a Jerusalén con el fin de celebrar la fiesta de la Pascua judía. Así, con sus últimos esfuerzos, con sus últimas fuerzas, físicamente devastado, el Señor procuraba llegar hasta su última estación, el Monte Calvario. Pero Él no pretendía
que quienes lo rodeaban pusiesen su mirada en su castigada condición externa. No se autocompadeció de su estado. Jesús no quería ganarse la lástima de la gente. Por eso le dijo a las mujeres que lloraban al verlo pasar: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque he aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? La cruz de Jesús no es un llamado a apenarnos y sentir lástima por Él. La cruz de Jesús es una categórica advertencia que nos insta a arrepentirnos para recibir con urgencia el perdón y la salvación del Señor. Porque de otro modo, solo nos esperaría el aterrador y eterno castigo del infierno. No debemos llorar por Jesús, debemos llorar por nosotros mismos, por ver nuestro lamentable estado espiritual, por ver nuestro horrendo pecado tan adherido a nosotros, por ver nuestra insensibilidad espiritual que nos conduce a la muerte eterna. Porque el juicio del Señor se aproxima. Y entonces, quienes no se hayan arrepentido y creído en Jesús, por más que se desesperen, por más que deseen que la tierra los trague, serán arrojados a la más horrorosa condenación. Porque si en Jesús el árbol verde se hizo lo que se hizo, ¿qué no se hará con el árbol seco, sino arrojarlo para que arda en el fuego eterno? Concluyendo su camino, al llegar al monte Calvario, los soldados tomaron a Jesús y lo colocaron sobre el madero. Allí sus manos y sus pies fueron clavados con brutalidad. Sobre su cabeza llevaba incrustada una corona de espinas y más arriba el título de su condenación injusta: Este es el Rey de los judíos. Su cuerpo herido fue alzado entre dos malhechores como si él fuese un criminal más. Y por más que se deshacía de dolor, por más que padecía burlas y desprecios, su mayor agonía fue padecer el abandono de su amado Padre Celestial. Porque este es el castigo que el pecador merece. El pecador merece ser ignorado y desamparado por Dios, abandonado al peor de los castigos y en el mayor sufrimiento. Jesús fue desamparado por el Padre en la cruz. Por eso el Señor clamó con profunda angustia: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has desamparado? Y todo esto lo padeció nuestro Señor Jesús a causa de nuestro aberrante pecado. El pecado es la causa de nuestra ruina, sufrimiento y condenación. El pecado es la causa de nuestra muerte eterna. Por más que haya quienes se nieguen a admitirlo, fue el pecado la razón por la que Jesús debió morir como murió sobre esa cruz. Por más que los hombres desestimen su dominio y voracidad, su gravedad y perversidad, el pecado nos conduce a toda desgracia y destrucción. El pecado se adueña de tu vida, se apodera de tus sueños y deseos, te seduce y te hace pensar que seguir sus caminos es lo más adecuado, es la mejor opción, lo más seguro, lo más significativo, lo más lógico, lo más importante. Pero el pecado
te esclaviza y te arrastra hacia la muerte. Una muerte que comienza por devastar tu corazón. Por más que seamos muy fuertes, nadie puede por sí mismo librarse de las garras del pecado. Podemos tal vez ignorarlo o cubrirlo con mantos de inútil moralismo humano, pero su corrosión seguirá avanzando interiormente sin que podamos detenerla. Por eso Jesús declaró: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Esta era la razón por la cual el Hijo de Dios estaba dando su vida sobre esa cruz. Para hacernos libres, para hacerte libre, para arrancar de nosotros el pecado que nos esclaviza y lleva a la muerte. Este era el propósito maravilloso del Padre Celestial, a fin de rescatarnos y conducirnos a su presencia eterna. Darnos una salvación no apoyada en nuestras propias obras, sino por la fe en la obra de su Hijo Jesús. Como nos dice la palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Por la fe en Jesús, ante su cruz de amor, tenemos vida eterna en su nombre. Por la fe somos rescatados de la muerte y conducidos al reino de gloria. Jesús sufrió la cruz y fue desamparado en nuestro lugar, para que no tengamos que padecer por una sentencia de muerte aún más atroz que esa. El Señor lo sabía. Por ello Él aceptó este castigo, por amor a nosotros, por amor a vos, por amor a mí. Pero para que nuestra redención fuese efectiva, el problema debía ser resuelto de raíz. El pecado que nos conduce a la muerte debía ser arrancado de nosotros. Por eso, como nuestro representante y sustituto, Jesús se dio en sacrificio para quitar nuestro pecado a precio de su propia sangre. Porque como nos dice la palabra, no hay perdón de pecados si no hay derramamiento de sangre. De este modo, en medio de su angustia y extenuante dolor, Jesús nos extendió la mayor bendición desde aquella cruz. Y lo hizo evidente a través de su conmovedora oración. Estando en agonía, Él clamó: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Perdónalos, Padre. Arranca el pecado de ellos, que yo vengo a llevar sobre mi cuerpo. Quita la condenación de muerte que yo vengo a cargar sobre mí mismo. Desde esta cruz, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Si tan solo supiesen un poco, si apenas entendiesen algo de lo que hacen y a dónde se dirigen por su pecado, no lo harían. Así como buscando un pretexto para justificar tanto a sus verdugos como a nosotros, que no somos mejores que ellos, el Señor pronunció sus palabras llenas de ternura. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, perdona a Gustavo porque no saben lo que hace. De esta forma, Jesús reveló el motivo de su sacrificio. Él dio su vida para traernos
su perdón. Desde una cruz proclamó nuestra reconciliación con el Padre Celestial, orando por nosotros, mientras entregaba su vida, mientras derramaba su sangre hasta la última gota en nuestro lugar. Pero para recibir su salvación, debemos primeramente reconocer nuestro pecado y luego venir ante el Señor con fe. Como dijo Juan, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Creamos en el Señor Jesucristo y ante su cruz de amor, despojémonos de todo pecado por confesarlo ante Él. Obtengamos su perdón, reconciliémonos con el Padre Celestial antes que sea tarde. Seamos verdaderamente libres y marchemos a paso firme hacia nuestro hogar eterno en los cielos, donde está nuestro Señor. Amén. Desde la cruz, nuestro Señor Jesús nos extendió su salvación por su perdón. Y aunque para la gente de la época la cruz era símbolo de vergüenza y debilidad, la cruz de Jesús tiene poder. La cruz de Jesús tiene poder. Poder para salvarnos, poder para transformarnos, poder para darnos una nueva esperanza, una nueva visión, una nueva vida. Este impresionante poder se hace manifiesto en aquellos que fueron testigos de la cruz de Jesús. Primero, Simón de Cirene. Veamos. Este visitante ocasional había venido a Jerusalén para celebrar la Pascua, pero se topó con un tumulto que observaba la marcha de un condenado. Y al acercarse a mirar, fue forzado por los soldados a acompañar a aquel reo de muerte. No pudo negarse. Tuvo que obedecer, porque su protesta lo expondría a un castigo mayor que cargar el peso de una cruz. Para él aquel era el día más desafortunado de su vida. Tal vez se lamentaba por haber venido a ver a un criminal desconocido. Pero Simón tuvo un privilegio único. Tuvo un privilegio único. Contempló la obra redentora, no desde primera fila, sino desde el mismo escenario. Caminó al lado del Hijo de Dios en su progreso hacia la consumación de su misión. Llevó codo a codo la cruz donde el Cristo daría su vida para salvar a la humanidad. Y viendo de cerca a Jesús, Simón de Cirene descubrió a su Salvador. La cruz de Jesús cambió su vida y lo condujo a creer junto con toda su familia. De esto dan testimonio las Escrituras. La cruz de Jesús tiene poder para transformar aún a aquel que se acerca por accidente. La cruz de Jesús tiene poder para transformar al curioso, al más pesimista y al que se considera el más desafortunado. Segundo, el malhechor a la derecha de Jesús. Aunque al principio los dos criminales crucificados junto al Señor lo insultaban, uno de ellos desistió de esta actitud. Era el malhechor de la derecha. Ante los agravios del otro, éste lo reprendió, diciéndole: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Conmovido ante el amor de Jesús que podía perdonar aún a quienes lo crucificaban, el criminal de la derecha reconoció la injusticia de lo que estaba sucediendo. Aquel malhechor entendía que él mismo sufría con justa causa por su pecado. Pero Jesús, siendo Dios, no tenía delito o pecado alguno.
Solo había una explicación posible. Jesús cargaba con el crimen de quienes lo castigaban, con el pecado de todos nosotros. Por eso, dirigiéndose al Señor, le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. En medio del terrible dolor, en medio de su terrible dolor, aquel malhechor tuvo una vaga esperanza. La esperanza de que el verdadero rey lo tuviese presente en su venida. Entonces, al oírlo, Jesús le prometió: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¡Qué fabulosa promesa! ¡Qué maravilloso! La condición más espantosa se transformó para aquel criminal en la bendición más hermosa e inmerecida. En sus últimos instantes de vida, la cruz de Jesús tiene poder para transformar al criminal más vil. Tiene poder para cambiar a quienes se arrepienten aún con su último respiro. Tiene poder para cambiar la situación más espantosa. Tercero, el centurión. Mientras Jesús estaba en la cruz, hubo tinieblas que cubrieron toda la tierra por 3 horas, dice la palabra. El pavor inundó el corazón de todos los hombres que presenciaban aquel fatal espectáculo. Toda la abominación de nuestros pecados y la ira del Dios justo recayeron sobre Jesús. Lucas nos dice que entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. El Creador eterno, entregó su vida derramando su sangre hasta la última gota. Y encomendándose a su amado Padre, con un grito de victoria, dio su último aliento, con la satisfacción de haber consumado su gloriosa misión. En ese momento, Mateo describe: y he aquí, el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Evidentemente, esta no era una muerte como cualquier otra. Incluso un duro soldado romano como el centurión pudo notar esto. Entre tantos criminales que había visto morir, nunca había sido testigo de un desenlace como aquel. Por eso, la palabra nos dice que cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo: verdaderamente, este hombre era justo. Aquel militar romano, un rígido extranjero, pudo ver en Jesús al Hijo de Dios, al Salvador, y cayó rendido ante el Señor. La cruz de Jesús tiene poder para transformar al de corazón más duro al más despiadado, al más insensible. No hay quien pueda resistirse ni evitar conmoverse ante un amor tan grande. Cuarto, José de Arimatea. Reconociendo el terrible error que habían cometido al condenar a Jesús, todos volvieron a su casa llenos de culpa. Pero José de Arimatea, un hombre prestigioso, un miembro del concilio que no había consentido con la condena de Jesús, se quedó junto a la cruz hasta el final. Él no era un pecador público como el malhechor de la derecha de Jesús. Según lo que nos dice Lucas, era varón bueno y justo. Era un hombre recto, un hombre íntegro. Aún así, él también necesitaba el perdón de Jesús y asimismo descubrió en él a su Salvador. Hasta ahora había vivido como un religioso intelectual manteniéndose en las sombras, pero la cruz de Jesús lo transformó.
Lo volvió un hombre valiente que acudió ante Pilato para hacerse cargo del cuerpo del Señor. El relato nos dice, y quitándolo lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. José de Arimatea le dio sepultura al Señor. De esta tumba nacería una nueva historia para toda la humanidad. La cruz de Jesús tiene poder para cambiar al más intelectual, al más temeroso o cobarde, al más humanamente recto, religioso y prestigioso, pero asimismo pecador. Jesús vino a salvar a todos los hombres, incluso a los que aparentan ser los más justos. Quinto, Lucas. Hubo también otro testigo que no estuvo presente, pero que experimentó el poder transformador de la cruz. Era Lucas, el escritor de este evangelio. Él no habría podido ser utilizado por Dios si no hubiera creído y experimentado el poder de la cruz. Así como él, los creyentes de todos los tiempos han dado testimonio de ese poder conforme a la obra redentora del Señor que operó en sus corazones. Muchos han invertido y dado su vida por predicar el Evangelio de Jesucristo. Desde los primeros discípulos hasta estos días. Todos ellos, entre los cuales también podemos estar nosotros, dan testimonio del poder de la cruz que transforma la vida del más vil pecador. Como confesó Pablo, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Y vos que estás acá, vos que estás escuchando, ¿has experimentado el poder de la cruz? ¿Experimentaste el poder de la cruz? La cruz de Jesús tiene poder para transformar las vidas de todos los hombres. La cruz de Jesús tiene poder para transformar tu vida. Porque Jesús, el Cordero de Dios, tiene la autoridad para arrancar tu pecado, por más grave y sucio que sea. Jesús tiene autoridad para darte perdón y vida eterna. Porque Él pagó el precio de tu condenación al tomar tu lugar en la cruz. Pedro se conmovió y admiró ante esta asombrosa entrega y declaró que Jesús llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. Solo necesitamos acercarnos con fe ante Él y confesarle nuestros pecados. Y Él es fiel y justo para perdonarnos toda nuestra maldad. ¿Has experimentado el amor del Señor? ¿Has experimentado el poder de la cruz de Jesús? Si todavía no lo hiciste, hoy es el día para venir ante Él y clamar por su perdón. Hoy es el día para experimentar su amor y poder transformador por creer en el nombre del Señor Jesucristo. Por entregarle tu corazón a Él. Por ponerte a cuentas con Él. Y si ya experimentaste el amor y el poder de la cruz, es ahora el tiempo de salir a dar testimonio de esa obra para la salvación de quienes aún viven esclavizados al pecado y a la muerte eterna. No permanezcamos callados. Seamos testigos de la obra transformadora de la cruz. La cruz de Jesús es la máxima manifestación del amor de nuestro Padre Celestial que nos transforma. La cruz de Jesús es la máxima manifestación del amor de nuestro Padre Celestial. Y es la máxima expresión del poder transformador del Señor. Jesús derramó su vida por completo para darnos la salvación. Por eso, hoy tenemos una esperanza
eterna. Vivamos entonces para aquel que nos amó. Vivamos para dar gloria al que nos ha transformado por el poder de la cruz. Amén. Oremos juntos. Señor Padre Celestial, te damos muchas gracias por esta mañana, por bendecirnos con tu palabra, pero principalmente por habernos bendecido con la salvación de tu Hijo Jesús. En verdad nosotros no merecíamos tal salvación, siendo pecadores, estando condenados a la muerte eterna. Tú nos diste nueva vida en Jesucristo, porque Él tomó nuestro lugar en la condenación. Hoy, Señor, nosotros queremos rendirnos delante de ti. Queremos confesarte como nuestro Señor y Salvador, entregando ante ti todo nuestro pecado, sabiendo que no existe vil pecador alguno que no pueda ser perdonado por ti. La cruz de Jesús tiene poder. La cruz de Jesús es tu manifestación de amor, Señor. Y nosotros creemos en ti y nos acercamos a ti con fe. Muchas gracias, Señor. Ayúdanos a ser testigos de este amor y de este poder a los que aún no conocen la salvación de Jesús. Gracias, Señor, por tu amor tan grande. Gracias, Señor, por haber enviado a tu Hijo Jesús para salvarnos. Pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.